Dije Primera de Reyes, capítulo 8 y el verso 60. Yo quiero que a la cuenta de 3 vamos a leer el verso 60 del capítulo 8 del primer libro de Reyes. 1, 2 y 3. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Quiere leerlo de nuevo? A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Usted sí cree que no hay otro? No hay otro. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Ahí sentaditos donde usted está, vamos a orar y le vamos a decir: Señor, ábrame el entendimiento, porque yo quiero absorber esta palabra y que quede grabada en mi corazón. Señor Jesús, gracias, gracias por la oportunidad, por la bendición, por el honor, por el privilegio. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de estar aquí con mis hermanos, Señor Jesús, congregados, Señor, alrededor de tu nombre santo, para estudiar tu palabra. Obra, Señor, a través de tu palabra en mi vida, Señor. Abre mi entendimiento, Señor amado, y obra en mí, Señor, porque quiero aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los mandamientos dados por el Señor Jesucristo se encuentra en San Juan, capítulo 5 y el verso 39. Vamos a mirar qué dice la Escritura en cuanto a lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 5 y el verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, hermano, cuando el Señor expresó estas palabras, no existía aún el Nuevo Testamento. Teníamos el Antiguo Testamento. Hasta entonces solo aparecían esos manuscritos, pero el Señor estaba diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otras palabras, el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Amén. Nos presenta al Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia nos habla de Él, o el Antiguo Testamento nos lo presenta a Él proféticamente, nos lo está presentando como el único Dios, amén, que hay sobre la faz de la tierra, como el Jehová del Antiguo Testamento. Indicando que, seguimos leyendo, indicando que debemos escudriñar las Escrituras, ya que ellas nos dan testimonio de Él. Al hacerlo, solo encontramos un solo Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. La doctrina del único Dios, abrazada por el judaísmo y el cristianismo unitario, es conocida como monoteísmo. Proviene de dos palabras griegas: monos, solo; solitario, uno; teos, Dios. Las Escrituras del Antiguo Testamento se encuentran quítele esa las, póngala en las Escrituras del Antiguo Testamento. Se encuentra el pueblo hebreo. Ellos habían sido llevados cautivos a Egipto por 400 años. Varias generaciones se levantaron en medio del politeísmo. Ahora vamos a mirar qué es politeísmo. Ya que Egipto tiene un sinnúmero de dioses en su creencia, pero al rescatarlos Dios, y habiendo cruzado el mar y estando en el desierto, Dios les habla a través de Moisés para decirles: mire, hermanos, el pueblo, en su forma de pensar, en su forma religiosa, en su forma de ver a Dios, en Egipto, ellos se levantaron en medio de un sinnúmero de dioses. Los egipcios creen en muchos dioses, para ellos existen muchas divinidades, y el pueblo estuvo por 400 años en Egipto. Sus hijos, sus nietos pudieron escuchar hablar de un sinnúmero de dioses,
Pero cuando Dios los lleva a ellos al desierto, hermanos, mírenme, algunos están leyendo la hojita, mírenme por favor, porque si no, no van a entender. Diga conmigo, yo soy obediente. Ah, bueno, más le vale. Hermanos, estando ellos en el desierto debido a lo que ellos entonces habían vivido, o la forma en que ellos habían vivido, entonces Dios les habla a través de Moisés, allá en Deuteronomio capítulo 6, busque en su Biblia, Deuteronomio capítulo 6, ¿qué es lo que el Señor les dice a través de Moisés a ellos? ¿Qué es lo que ellos necesitan saber? ¿Qué es lo que ellos, o qué es lo que Dios quiere que ellos sepan? En el verso 4 les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios quiere recalcarles a ellos esto, porque vuelvo y digo, ellos se han levantado en medio de una doctrina politeísta. Creen en muchas divinidades, tienen muchos dioses, pero Dios quiere hacerles claridad a ellos que Él no es muchos dioses, que en el cielo no hay muchos dioses, que Él es uno. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo de las Escrituras ha venido a ser la declaración de fe más distintiva e importante para los judíos. Ellos la llaman el Shema. Tras la primera palabra de la frase en el hebreo, y lo citan con frecuencia en el español como: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, el único Señor. Tradicionalmente el judío devoto siempre intentaba hacer esta confesión de fe justo antes de morir. Esto que Moisés había enseñado, ellos debían de transmitirlo a sus hijos estando en la casa, al acostarse, al levantarse, cuando iban por el camino. Los judíos solo creen en un solo Dios. Cualquier persona que no acepte el monoteísmo puede ser clasificado como ateo, uno que niega la existencia de Dios. Segundo, agnóstico, uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida, probablemente inconcebible. Tercero, panteísta, uno que equivale a Dios, a la naturaleza, a las fuerzas del universo. Alguien que dice que todo lo que nos rodea es Dios, que todo es un Dios, las plantas, los animales, los objetos, todo es Dios. El politeísta, uno que cree en más de un Dios. Y el trinitarismo, la creencia de tres dioses en tres distintas personas. Existen estas formas de creencia, doctrinas de hombres, pero necesitamos mirar qué dice la palabra de Dios, qué es lo que enseña la Escritura con respecto al tema de cuántos dioses nosotros tenemos. Entendiendo, hermano, de que el pueblo hebreo es el pueblo central en el Antiguo Testamento, el pueblo al cual Dios llamó, al pueblo al cual Dios protegió, el pueblo al cual Dios bendijo y dio promesas. Es al pueblo hebreo. Ese pueblo, hermanos, es el centro en el Antiguo Testamento. Y ese pueblo solo creyó en un solo Dios. Para ellos no había un sinnúmero de dioses, para ellos solo había un Dios. Por esto es necesario tener la evidencia bíblica del único Dios. Por esa misma razón Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, hermanos, algo que en lo que yo quiero ser claro mientras el Señor me permita estar en esta iglesia: no crea en algo porque yo se lo digo. No, escudriñe la palabra de Dios, porque este que está aquí es un hombre. Y los hombres fallamos. La Biblia dice que los hombres mentimos, pero Él es fiel. Amén. Él es la verdad. Amén. Por eso, hermanos, yo quiero que nos centremos, amén, en la palabra de Dios. Aquí no importa lo que Julano dice o lo que Perano dice, no. Lo que interesa aquí es qué dice Dios con respecto al tema. Éxodo capítulo 20 y el verso 3. Miremos qué dice la palabra del Señor.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Dios es enfático, hermanos, porque Dios es celoso en decirle al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos, porque Él es uno solo. Amén. Ellos no podían tener otros dioses. No, ellos no podían ser politeístas. Cuando usted mira al pueblo de Israel, que ellos entraron en el politeísmo, fue cuando ellos, hermanos, fracasaron. Dios los reprendió. Fueron llevados en cautiverio, porque Dios había sido claro con ellos: solo existe uno. Amén. En el cielo no hay una mesa directiva de 3, de 4, de 5. No, en el cielo solo hay uno. Amén. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el verso 22. Amén. Tenga su Biblia en su mano. Estas enseñanzas nos ayudan también a que tenemos que traer la Biblia a la iglesia. Gracias por ese amén. Hermanos, hay que traer la Biblia a la iglesia. Algunos la tienen, yo la tengo en la tablet, en el celular. No, traiga la Biblia física. Amén. Segunda de Samuel, ¿qué dije yo? 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Amén. Para el pueblo judío no hay otro, para nosotros tampoco. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Nuestra doctrina, hermanos, debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Verso 15. Estoy perdido, no, nos equivocamos. Segunda. Bueno, nos quedó mal la cita, disculpen. Borre esa cita de ahí de Primera de Reyes. Primera de Crónicas 7:20. Primer libro de Crónicas 17:20. 17. Amén. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Amén. Para ellos eran muy importante lo que ellos habían escuchado a través de los profetas, a través de Moisés. Dios había transmitido un mensaje, y es que no hay sino un solo Dios. Salmo 86, el verso 10. Dice la Escritura: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Salmo 18, el verso 31. Hermano, qué bueno que usted pueda tener un marcador y cuando llegue a su casa marcar los textos bíblicos de la unicidad. Eso le ayuda a aprendérselo. Amén. ¿Salmo qué? 18, el verso 31. Amén. Porque ¿quién es Dios
sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Isaías 37, 16. Vamos a leer estos versículos para luego entonces decir algo. Isaías 37 y el verso 16. Dice entonces la escritura: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 43. Isaías 43 y el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Isaías 44 y el verso 8 dice: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, y luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44 y el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Necesito un voluntario que venga acá, por favor, para que entendamos algo, hermano. Él dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero. Amén. Yo quiero que mire acá. Aquí hay una fila, digamos, si declaremos bendición sobre este siervo. Va a sacar plata del cajero. Amén. Si el hermano Fabián, él es el primero de la fila, ¿quién hay delante de él? Ninguno. Si él es el último de la fila, ¿quién hay a la parte de atrás de él? Ninguno. El Señor dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea, pues yo soy el primero y yo soy el último. Ni adelante de él hay alguien, ni detrás de él hay alguien. Él es el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías 44, 24. Así dice Jehová, Redentor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hermanos, Él solo hizo la tierra. Él no necesitó de otro. Él solo lo hizo. Solo hay un Dios. Isaías 45 y el verso 6. Para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ningún otro más que yo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos se alegran de tener ese Dios? Amén. 45 y el verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Isaías 46 y el verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Algunos dicen que es que el Padre y el Hijo se parecen, y no. Él dijo: no hay otro que se parezca a mí. Amén. ¿Cuál sigue? Isaías 48, 12. Oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Amén. Zacarías 14 y el verso 9. ¿Sabe dónde está Zacarías?
en la Biblia. Ahí lo encuentra facilito. Amén. Zacarías 14 y el verso 9 dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Él ha sido uno y será uno. Amén. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento, cuando entramos en el Nuevo Testamento, continúa la doctrina del único Dios, quien a través de la profecía había dado a conocer su manifestación, no indicando que enviaría a otro, pero siendo enfático en que Él mismo vendría. Mire, hermanos, Dios no dijo que Él iba a enviar a otro, no. Cuando usted lee la profecía bíblica indica que el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, se manifestaría en carne, vendría para estar en medio de nosotros. Yo quiero que miremos citas muy conocidas por los lectores de la palabra de Dios. Isaías, voy a citar solo unas profecías, solo algunas, porque más adelante vamos a tener el estudio completo de la profecía bíblica acerca del Mesías. Capítulo 6 y el verso, capítulo 9 y el verso 6, perdón. Isaías capítulo 6 y el verso 9. Dice proféticamente, hermanos, 880 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, se profetizó esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo que Isaías estaba diciendo, hermanos, era que ese niño que nacería sería Dios fuerte. Amén. Sería Dios fuerte y sería el Padre eterno y el príncipe de paz. Amén. Ese niño que estaba naciendo allá no era la tercera persona de una Trinidad, no era el segundo de una mesa directiva. El que, aleluya, nacería según Isaías sería el Dios fuerte. Amén. ¿Cómo es esto, hermanos? Espérenme en un momentico. Abra su Biblia en San Juan capítulo 4 y el verso 24. Vamos a explicar este pedacito. Amén. ¿Qué dice San Juan 4:24? Dios es espíritu. ¿Cómo es un espíritu? No tiene carne ni huesos. Un espíritu es como dice, creo que San Juan capítulo 3, el verso 8. Dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni para dónde va. Es más o menos así. Mire acá. ¿Qué tumbó el papelito? ¿Qué lo tumbó? El viento o el aire. ¿Pero usted lo vio? No. Así es un espíritu. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Muéstremelo. No se ve, pero se siente. Amén. Alguien dijo en una clase, enseñándole a algunos niños que Dios no existía, que eso era incorrecto, que se lo mostrara. Y se paró un niño y le dijo: profesor, yo no se lo puedo mostrar, pero Dios se siente. Dijo: no, hay que verlo. Y dijo: no, mire,
Eso no es real, algo que yo no, profe, un dolor de cabeza se ve. Digo, no, digo, pero se siente. Así es Dios. Dios se deja sentir. Dios es espíritu. Amén. Entonces diga conmigo, Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, entonces vamos a hacerlo de esta manera para ilustrar el nacimiento del Señor. O sea, pues, ¿qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que Dios envió un ángel donde una mujer santa llamada María, para que ella le permitiera que en su vientre se gestara el Salvador del mundo. ¿Es así o no? Ella dijo, haz con tu sierva como quieras. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? El Señor iba a hacer un vaso. Amén. Más o menos sucedió así. ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo que nada? ¿Están ciegos? Una botella vacía. Pero vuelvo. ¿Qué ven? Una botella vacía. Un espíritu no se puede ver, pero ustedes sí pueden ver la botella. Cuando nosotros hablamos del nacimiento del Señor, era eso. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 1:18. Entonces, como a Dios no lo han visto y como Dios es espíritu y por esa razón no se puede ver, entonces Él gestó un cuerpo en el vientre de la Virgen María para manifestarse a nosotros. Pero dentro de ese cuerpo estaba Dios. Los hombres no lo veían, pero veían el vaso, veían a Jesús. Y por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Amén. Hermanos, solo hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miremos qué dijo Isaías en el capítulo 17 y el verso 7. Y en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Amén. Isaías estaba diciendo que los hombres iban a mirar a su creador o a su hacedor. ¿Quién es ese? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Isaías 35 y el verso 4. Decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Dios mismo iba a venir. Y cuando Él viniera, dice el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. ¿Quién hizo hablar a los mudos? Jesús. ¿Quién hizo ver a los ciegos? Jesús. Pero Él había dicho, amén, al pueblo hebreo en su cautiverio les había dicho, no teman, porque aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Creo que aquí no puse una cita. Creo que es Isaías 49, si la quiere anotar allá. Amén. Isaías 49 y el verso 24 dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a mis hijos. Mire, hermanos, Dios había profetizado a través de Isaías que Él era el que nos iba a sacar a nosotros los hombres del cautiverio, que Él era el que nos iba a rescatar a nosotros de las garras de Satanás, y Él no iba a mandar a alguien. No, Él dijo, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a mis hijos. La verdadera batalla de Dios,
Usted encuentra en la Biblia que Él es varón de guerra. Amén. ¿Sí o no? Usted encuentra que Él es el que ha ganado todas las batallas, pero una batalla que Él peleó, Él la peleó en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, y proféticamente Él estaba diciendo: yo mismo vendré y los salvaré. Isaías 52, el verso 5, para que usted lo pueda entender, dice: ahora qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Hermanos, el pueblo había perdido, hermanos, el poder del nombre de Dios. Ellos habían dejado de pronunciar el nombre de Dios. Usted encuentra, hermanos, en las escrituras que un hombre blasfemó del nombre de Dios y murió apedreado por blasfemar del nombre de Dios, y ellos se llenaron de temor. No volvieron a pronunciar el nombre de Dios. Perdieron el nombre de Dios. Pero proféticamente Dios, hablando a través de Isaías, Él dijo: mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. Él vino a darnos a conocer su nombre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Miremos qué dijo el Señor cuando el Señor se manifestó a este mundo. San Marcos capítulo 12 y el verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. A eso vino el Señor, hermanos, a enfatizar que Él es uno. Amén. Que no son muchos, que si el hombre va a creer en Él, debe de creer en un solo Dios. Romanos capítulo 3 y el verso 20. Verso 30, no 20 sino 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué es lo que quiero que notemos? Que Pablo dijo: porque Dios es uno. Amén. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 8, el verso 4. Capítulo 8 y el verso 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para nosotros solo hay un Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gálatas capítulo 3 y el verso 20. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Efesios 4:6. Un Dios, léalo desde el verso 5 para poder que entendamos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué entendemos desde el verso 5? Porque solo hay un Señor. Para ser salvos solo hay una fe. Para ser salvos solo hay un bautismo. Y para ser salvos solo hay un Dios. Amén.
Solo hay un Dios. Dígalo conmigo, solo hay un Dios. Y Él es sobre todo. Amén. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador. Primera de Timoteo capítulo 1 y el verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos e inmortal invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. Santiago capítulo 2, el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Mire, hermanos, si a nosotros en una reunión nos preguntaran a nosotros estando el diablo presente, ¿quién cree más en Dios, el diablo o nosotros? El diablo diría yo, y tendría fundamentos más claros que los nuestros, porque el diablo lo vio, nosotros no lo hemos visto, lo hemos sentido, pero no lo hemos visto. Y el diablo sabe que solamente hay uno, y él es el que quiere pervertir la mente del hombre, dañar la mente del hombre, porque el diablo sabe de que si el hombre se vuelve politeísta, entonces el hombre va a ir hacia el fracaso, hacia su condenación. Esto de saber cuántos son es muy necesario, pero el diablo se ha inventado unas, hermano, tan tremendas. El diablo se ha inventado unas que el hombre lastimosamente se las ha creído. Aquí hay ¿qué? ¿Cuántos billetes? Aquí tenemos 3 billetes distintos. Yo le voy con estos 3 billetes, ya vino por uno, vea. Con estos 3 billetes vamos a mostrar las mentiras de Satanás. Con estos 3 billetes. 3 billetes distintos. ¿Qué nos ha enseñado o qué nos enseñó a nosotros la doctrina popular? Nos enseñó a creer en 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿correcto? ¿Cierto que sí? Entonces, decimos 3 personas distintas, es ahí, separa los 3 y nos pone a 4, digamos que no, digamos que son 3. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Ahora, si yo lo digo, son 3 billetes distintos y uno solo es verdadero, ¿yo qué estoy diciendo? Que los otros 2 son falsos. Yo necesito y yo quiero creer en el único verdadero. ¿Sí o no? En el único verdadero. Pero el diablo, hermanos, le metió eso a la gente en la cabeza. 3 personas distintas. Y de esos 3, uno es verdadero. Eso son mentiras del diablo. Solo hay uno. Amén. Solo hay un Dios. Amén. Que es sobre todo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para los apóstoles, Jesucristo no fue la segunda ni la tercera persona. Para ellos Él era Dios manifestado en carne, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 3:16, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermanos, en medio de un acoso doctrinal, el apóstol San Pablo escribe a Timoteo en uno de los momentos más cruciales en la iglesia, y Pablo comienza diciéndole: Timoteo, no hay discusión. El que quiera discutir, que lo discuta. El que quiera decir que hay más de uno, el que quiera decir que son 3 o 4, que son 2,
esto no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Amén. Hermanos, Dios se manifestó en carne. Él vino, hermanos, en un cuerpo para manifestarse a los hombres, pero Él era Dios. O Él es Dios, más bien, Él es Dios. Hebreos 2:14. Por cuanto los hermanos participaron. Por cuanto los hermanos, ¿qué? No. Por cuanto los hijos, no los hermanos, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenían el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hermanos, nuestro Padre, Dios, manifestado en carne, vino a salvarnos a nosotros y a rescatarnos de las garras del diablo. Y el escritor a los Hebreos dice que Él participó en carne también. Miremos qué dice Pablo a los romanos en el capítulo 9 y el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Hermanos, para los discípulos, para los apóstoles, no hubo, hermano, otro Dios. No, Jesucristo no era otro Dios, otra divinidad. No, para ellos Jesucristo era Dios manifestado en carne. Amén. Ellos entendieron bien, hermano. Ellos lo entendieron bien. Jesucristo es Dios. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5 y el verso 20, dice: y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en el verdadero? Amén. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros necesitamos, hermanos, como decía al principio, fundamentar nuestra fe, nuestra creencia en la palabra de Dios, en lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe debe de estar fundada, hermanos, en aquello que enseñaron apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Solo tenemos un Dios. Solo hay uno. A ese uno pedimos, ese uno es nuestro abogado, ese uno es nuestro socorro, nuestro amparo, ese uno es el sol de justicia, ese uno solo es el león de la tribu de Judá, ese uno solo es Jehová Jireh, ese uno solo es nuestro sanador, nuestro proveedor. Él solo es nuestro pastor, Él solo, hermanos, es Emmanuel, Él solo, aleluya, es el Cristo, Él solo. Amén. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Él es la resurrección y la vida. Amén. Todo lo que usted quiera, Él es todo. Por eso Pablo dijo: en Cristo estamos completos. Amén. Porque Él lo es todo. Y somos llamados, hermanos, a adorar el único Dios que hay. Cuando Isaías, hermano, entró en esa revelación, Isaías tuvo que ver a uno sentado en su trono. Amén. Y cada que usted mira la palabra de Dios, usted encuentra a los profetas y a los apóstoles solo hablando de un Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que oremos en esta mañana y le pidamos al Señor que revele su nombre. Hermanos, esto es por revelación. Uno dice: pero es que ellos tienen la Biblia como nosotros. Pero Él dijo:
nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Nosotros somos llamados, hermanos, por el Señor, y estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Dios nos reveló su palabra y nos reveló su nombre. Y es nuestro deber dar a conocer la doctrina del único Dios que hay. Es nuestro deber, hermanos. El diablo está engañando en este tiempo a muchas personas, pero yo quiero que oremos. Amén. No estamos aquí para juzgar a nadie. No, estamos aquí, hermanos, ¿qué digo yo? Con una responsabilidad demasiadamente grande. Dios se reveló a nosotros y nosotros debemos dar a conocer esa revelación al mundo que no lo conoce. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias por darnos a nosotros la bendición de conocerte. Gracias, Señor amado, por revelarnos tu nombre, por revelarnos tu palabra. Tú eres Dios grande y poderoso, Padre mío. Recibe gloria, honra y alabanza, Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor amado, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.